conocí a muchas personas entre 50 y 60, 70 años, ya antigua, gente que celebraba temas chamánicos, habían desarrollado muchos aspectos mágicos, practicaban de la Golden Dawn, Cábala, Astrum Argentum. El Golden Dawn estaba metido en magia negra. Bueno, ahí practicábamos un montón de cosas, entre ellos también O sea, lo que es... practicaron satanismo. Claro, pero satanismo chévere. Pero es satanismo, quiero que me expliques cómo es. Claro, o sea, lo único que tiene la filosofía luciferina es que eres egoísta, piensas primero en ti. Eso es al final lo que entiendo. Pero no matas, no usas sangre, no matas animales, no matas seres humanos, no dañas a nadie. Sino piensas en ti y trabajas para tu propio beneficio. Así es. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico y tengo un programa súper interesante con un invitado especial interesante, Juan Espinosa, Jano para los amigos, yo ya soy tu amiga Jano, y un nombre, quiero que nos digas tu nombre de iniciación, ¿no? En la Wicca. Cuéntanos. Sí, en la Sax Wicca es Rasgar Raffenwolf, y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo te has iniciado, qué es la Wicca antes que nada, ¿no? O sea, siempre escuchamos la Wicca, pero ¿qué es la Wicca? Wicca en sí es una tradición que funda Gerald Gardner en 1953, basado en sus experiencias en su búsqueda con respecto a la ancestralidad inglesa, ¿no? De que era sus tradiciones oriundas de ellos. Obviamente la isla británica ha sido influida por diferentes culturas, entonces él durante toda su juventud y adultez, él viajaba por el mundo, viendo de que en Europa, al menos Europa occidental, como es lo que delimita en su estudio, establece que hay patrones tradicionales de ritos que se repiten. O sea, puede cambiar el dios, puede variar muchos aspectos, pero hay patrones que se mantienen unidos. Y como en 1950 ya no había prácticas vivas de estas comunidades antiguas, ¿no? De la cultura griega, ni sajona, ni vikinga, ni nada, él decide tomar los aspectos encontrados históricamente y performarlos dentro de estos patrones tradicionales, creando un sistema que se adecue al nuevo renacimiento de lo que llamamos neopaganismo. Entonces, a partir de 1953, él constituye una tradición donde es iniciática, se inicia de iniciado a adepto, y de esta manera se transmite, pero el crecimiento de la Wicca gardneriana, en este caso como se le conoce a su tradición, no es muy masiva. Entonces muchas personas que vieron el trabajo de los iniciados y de Gerald Gardner en vida y otras personas fueron creando sus propias versiones inspiradas en este camino de Wicca, que Wicca en sí es brujería, pero es una brujería moderna pagana. Y nacieron diferentes grupos llamados Wicca, no necesariamente ligados a la iniciación o al sistema Gerald Gardner. O sea, tú eres el directo, el original, como se podría decir. Soy parte de una reforma. Lo que sucede es que uno de los... Gerald Gardner funda esto en 1962. Monique Wilson, que era la que va a ser la heredera de todos los bienes de Gerald Gardner y persona de confianza de él, es quien inicia a Raymond Buckland por invitación de Gerald Gardner para Escocia en 1963. Entonces, a partir de esa fecha, Raymond Buckland lleva la tradición gardneriana a New York, y desde 1964 hasta 1973 él seguiría, difundiendo la Wicca de Gardner. No obstante, porque el sistema tenía algunos defectos por su forma de crecimiento y la ansiedad que había de muchas personas por querer conocer este camino, Raymond Buckland decide hacerlo más abierto, más inclusivo, y reforma la estructura creando la Sax Wicca. Así que no somos una parte de la reforma de la Wicca de Gardner, pero bajo los mismos criterios, pero con diferente, implementación. Y ahora cuéntame un poquito cómo es, o sea, cómo son qué haces, cómo le favorece a alguien ser parte de esto, ¿por qué? Bien, cuando hablamos siempre de la Wicca, decimos, oye, ¿qué ganas con esto? ¿Haces dinero? ¿Haces todo? Bueno, en realidad no deberíamos pensar que la espiritualidad nos debe dar algo, ni siquiera la felicidad. La felicidad es algo propio y es subjetivo. Exacto. Sino de que a través de este camino uno va resolviendo ciertas dudas que tiene con respecto al mundo espiritual o paranormal. Y en la práctica, que
obviamente en el mundo de la Wicca, en la práctica, digamos, es más importante que la teoría. Es decir, no nos basamos mucho en sobre cómo es que pasa tal cosa, sino hago tal cosa y vivo tal cosa. Entonces, ese resultado de la experiencia es lo que nos importa. Y por eso los rituales nuestros, o la base de nuestra formación, se llama ortopraxis y no ortodoxia. No nos queremos basar sobre unas verdades sustanciales, aunque cada uno tiene su razón. Yo, por ejemplo, soy más teológico, vamos a decirlo así, en el grupo de la Wicca. Hay personas que no quieren saber nada de teoría, nada de la historia, solamente quieren vivir la experiencia. Y es correcto, dentro de nuestras tradiciones, ver de esa manera cómo vivimos la espiritualidad, ya que la espiritualidad netamente es individual. Ahora, yo siento personalmente que cuando me he unido más a los dioses, y dependiendo que estos dioses, en mi caso de la Sax Wicca, que son dioses germanos, que también están ligados al mundo nórdico, son seres fuertes, inteligentes. Entonces ser paradigmas o tener paradigmas de lo ideal a los dioses me genera que yo también tenga que ser como ellos. Una persona guerrera y a la vez inteligente. Entonces, como abogado, soy guerrero, o sea, lucho por todas las causas, justas o injustas, y también obtengo un beneficio por ello a través de la inteligencia. Y finalmente también voy complementándome históricamente a esa ancestralidad que tenía este pueblo. Si bien soy peruano, no obstante, he practicado esgrima medieval, he ido a Rusia a pelear con gente de 2 metros de altura con espada y escudo. Es decir, he hecho todas las características necesarias para obtener esa fuerza o esa inspiración que tiene esta cultura en aquella época. De así la cultura. es, así es. Ya, y bueno, y todas estas cosas que has traído, ¿nos puedes explicar? Sí. ¿O es parte de...? Esto es el altar que usamos en la Sax Wicca. O sea, el altar base es tener la daga, que se llama Afeimi, tener la figura del dios y la diosa, en este caso Woden y Frigg, o Din y Frigga en el mundo nórdico, una vela central, un tazón con agua donde se pone la sal para consagrarla, y con el agua y sal y el incienso hacemos purificación y limpiezas. El incienso que elimina todo lo malo, nuestro cuerno de bebida donde vemos hidromiel o cualquier tipo de fermentado. De ahí, bueno, una botella donde ponemos la hidromiel, ¿no? Para servir, todo bonito. De ahí nuestro libro litúrgico. En el mundo de la Wicca gardneriana se le conoce como Book of Shadows o Libro de las Sombras. Nosotros le llamamos The Tree, el árbol. Y es así como nosotros nos diferenciamos de ellos, ¿no? Y siempre podemos tener más de un libro. El libro litúrgico de la tradición y nuestro libro ritual de otro tipo de magia que hemos desarrollado a partir de esta base. Como complemento tenemos las varitas. Por ejemplo, es una vara de cuarzo con cobre por un tema de conductividad de la electricidad. La varita mágica de madera, ¿no? Y bueno, y así es como tenemos nuestro seteado, ¿no? Y bueno, la mantita para y haces los símbolos. Así es. Tenemos 8 celebraciones anuales principales, de las cuales son 4 estaciones y 4 media estaciones, de las cuales también tenemos un calendario, al menos los sajones. Tenemos un calendario que he usado por los antiguos sajones, que son de 12 a 13 meses lunares. Y vamos celebrando estos, digamos, ciclos de la naturaleza y la vida, ¿no? Y cuéntame, pero antes de que tú te metas en esto, ¿qué hacías? Más cosas. Yo sé, pues por eso. O sea, siempre estuviste, porque me cuentas, pues no, tú eres Piscis, ascendente Cáncer, o sea, tú eres una persona con esos aspectos astrológicos metida en el mundo esotérico, en el mundo espiritual, ¿no? Eres una persona sumamente intuitiva y espiritual y siempre te habrá atraído. Así es. Y eso que solo me has contado es donde tendrás a la luna y todo. O sea, tú tienes una gran atracción y sensibilidad ante estos temas y has encontrado tu ruta y tu camino en esto y te has realizado como persona con esto. Pero, ¿cómo empezaste? Porque me contabas que has hecho otros tipos de... Sí, a ver, de ¿cómo se llama? ¿No? De experiencias. Claro, si bien la Wicca yo me inicio en el año 2001, en noviembre del año 2001, en este camino. No obstante, desde que tengo 14 años, en 1995, yo conozco a una institución que es una orden hermética, conocida como los Escriba de Tot, que vienen a Perú durante un tiempo a hacer selección de personas y probarlas para ver si pueden ser los siguientes semilleros de una nueva institución acá en Perú. Ya que hay que recordar que muchas instituciones iniciáticas, como la Masonería, Rosacrucismo y otros,
antes que nada de ser un sistema, son personas jurídicas. Y como tal, tiene que constituirse, tiene que formar un grupo, un grupo de asociación con personas que puedan confiar su formación y constitución Ujú. acá en el territorio peruano. En esa época, me acuerdo que nos instruyen, nos enseñan todo lo que es la filosofía hermética a través del corpus hermético. No obstante, culminado el tiempo de instrucción, hay un tiempo de prueba, que son de 8 años. Y en esos 8 años se nos abrieron muchas puertas, entre ellas la masonería, el rosacrucismo acá en Perú, Claro, o sea, toda tu la juventud, sí. Frater Rosacruciana Antigua, que es la famosa O Fra sea, de te Kim llegaste a Heller. involucrar con los Rosacruces, con los Sí, masones. conocí a medio mundo de acá en Perú entre 1997 y el año 2002. Conocí a muchas personas entre 50 y 60, 70 años, ya antigua, gente que se celebraba temas chamánicos, habían desarrollado muchos aspectos mágicos, practicaban de la Golden Dawn, Cábala, Astrum Argentum. Claro, el Golden Dawn estaba metido en magia negra, No, esa es ¿no? una magia enoquiana, es de magia de Los Ángeles. Ah, Es sí. cabalístico, es judío. Sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces, el concepto es que en Perú había mucha gente, pero eran Claro, pocos. cabalístico y están todos, sí, sí. O sea, si hablamos de sistemas, habían como 28 sistemas reconocidos en Perú de integrantes, pero no tenían una base, una logia, vamos a decirlo así, porque no había las personas, la cantidad necesaria para formarla, que el mínimo era 21 personas, ¿no? Entonces, entre todas estas personas, finalmente, con cada uno con su sistema, nos reuníamos a hacer experimentaciones, reuniones, rituales y así. Es como, en un momento determinado, uno de ellos, que estaba muy influido por el satanismo norteamericano, la fundada por Anton Sandor Lavey, funda en Perú, durante 6, 7 años que estuvo vigente esta institución, que es la Orden Carmesí, ¿no? Y acá teníamos un gremio llamado el gremio Escarlata. ¿Por qué? Porque la orden ya venía de Argentina, pero éramos un capítulo acá en Perú, que era la orden, el gremio Escarlata en sí. Y, Bueno, ahí practicábamos un montón de cosas, entre ellos también o sea, lo que es, practicaron satanismo. claro, pero satanismo, chévere. El Pero quiero que satanismo. me, no, pero es satanismo, quiero que me expliques cómo es. Bien, el satanismo tiene dos aspectos, ¿no? El iconoclasta, el que la gente cree que el diablo es un ser malvado, etc. Y Anton Sandor Lavey que nos plantea una visión donde el diablo no es más que un símbolo de la representación del ser humano de la manera más complaciente y más viva posible, donde el ser humano debe romper sus esquemas, sus límites para poder ser feliz a su propia forma. Y la felicidad está desarrollada en el placer. Todo lo que te dé placer te hace feliz. Entonces, bajo esa lógica, tenías que seguir una vida respetando tanto tus libertades como la de los demás, por lo cual, si uno lee la Biblia satánica, Danton Sandor Lavey te dice, ahí no te dice que violes a nadie, más bien te lo prohíbe, no matas animales, te lo prohíbe, no te dice que abusas a la persona débil, te lo prohíbe, porque un ser humano empoderado, vamos a decir, hombre o mujer, y eso que desde 1965 Anton Sandor Lavey ve el empoderamiento femenino como uno de los puntos o matrices de la liberación, digamos, del ser humano, del yugo católico o cristiano. Él justamente recomienda de que la persona se empodera a partir de su propia posición de poder y dominio, donde él elige a quién amar, a quién respetar, y que una persona que ingresa a tu casa debe ser respetada y debe respetarte. Y si no, simplemente le cae su queche, donde no te enseña a poner la mejilla, sino que si te golpea una vez, preguntas la razón. Si es justificada, la puedes pasar. Si Pero no a es mí me justificada, parece maravillosa su filosofía porque tiene que ser satánica. porque justamente Anton Sandor Lavey lo que hace es quitarle el yugo a las personas en esa época de que el cristianismo era lo imperante en Estados Unidos y era censurador en aquella época ya. Y acá también, ¿no? Sí. Entonces, ser ¿cómo se dice esto? De construcción. Él deconstruye una visión a través de la palabra satanismo y es una forma de liberarse de todo, hasta de la misma nueva era, porque la nueva era que estaban haciendo también en Estados Unidos en los años 70, que es influida por la teosofía de Manuel Blavatsky, te romantizaba mucho el camino espiritual. Y él dice, no, o sea, tú puedes tener poder y magia y no necesariamente tienes que usarlo para hacer el bien o curar, puedes usar también para tus propios intereses, no decirte el mal, pero tus propios intereses. Claro. Entonces, ahí nace ya en los 90 lo que vamos a llamar el camino de la mano izquierda, porque es el camino del egoísmo
muy distinta a la Wicca, que es mano derecha, que es más filántropa, más busca el bienestar de los demás, ¿no? Porque en la Wicca pensamos primero que para yo ser feliz o completo, debo tener a mi entorno feliz. Entonces tú no puedes tener algo propio si tu entorno no lo tienes bien. Ah, o sea, es lo opuesto a lo que estudiaste primero con el Claro. satanismo. O sea, la Wicca ahora te dice, tiene que tu entorno estar feliz para tú estar feliz. Y Claro, y no deja de ser igual como la filosofía luciferina. Por eso que con Paul Núñez, que él hace años atrás presentó acá la Iglesia Mayor de Lucifer de Michael W. Ford, que la fundaron acá en Perú, pero lamentablemente por lo mismo que no había gente que se dedique comprometidamente y comprender que esto no es un chiste, ¿no? De ser el malo o verse el malo, no se llegó a concretar más. Pero él, por ejemplo, desarrolló una editorial llamado Mano Sinistra, donde se publican todas las obras de la mano izquierda. Entonces, él que es de la mano izquierda, yo soy de la mano derecha, yo wicano, él luciferino, yo hoy, digamos, reformado en muchos sentidos, y él en su concepto todavía del luciferanismo, nos damos la mano y trabajamos juntos y tenemos proyectos en común, porque finalmente no deja de ser cierto que lo que buscamos en ambos lados es nuestro bienestar. Él a través de sus propios intereses y yo a través de buscar que mi entorno esté bien. Entonces, claro, o sea, lo único que tiene la filosofía luciferina es que eres egoísta. Piensas primero en ti. Eso es al final lo que entiendo. Así es. Pero no matas, no usas sangre, Así es. no matas animales, no matas seres humanos, o sea, no dañas a nadie. Sino piensas en ti y trabajas para tu propio beneficio. Así es. Ah, bueno, está interesante. Simplemente le pusieron, pues se ríen acá, le pusieron luciferina o satánica por ser un símbolo que te lleva a deconstruir las cosas. Exacto. Lo opuesto al cristianismo o esta cosa fanática que había, ¿no? En su momento. Hasta ahora. Sí, pero bueno, ya para hablar de menos hay que respetar la ideología de cada uno, ¿no? Al final yo creo que todas las religiones, o como tú dices, ¿no? Todos los rituales y todo te llevan a lo mismo. Las religiones, si es que tú crees y pones tu verdadera fe en eso, ¿no? Y tienes convicción, son el mismo denominante, que es el amor. Así es. ¿No? Todo desemboca en eso y todas existen y todas son verdad. Porque para el judío es verdad, para el católico es verdad, para los musulmanes es verdad y es verdad. O sea, y no se lo vas a cambiar de la mente. Entonces, es verdad, Alá, es todo. Claro, y justamente ahí hay una discusión teológica, ¿no? Entre los mismos grupos musulmanes, judíos y católicos, cuando la parte, digamos, los curas estudian teología y estudian sus propios escritos, tienen sus propias posiciones ya más científicas del tema. Y ellos también hablan mucho de que no deberíamos ver esta cosa como un fanatismo, sino con mayor criterio. Y esa es una de las cosas que yo rescaté mucho de Ariel Álvarez Valdés, que ha sido cura, o sea, sacerdote allá en Santiago de Esteros, en Argentina. Y él estuvo también en Perú, invitado justo por una orden templaria, la cual por un tiempo muy cortito fui también miembro. Ah, también fui. Oye, pero tú has sido todo, has Es que experimentado, has estado en la búsqueda. O sea, he sido invitado por tantos grupos a formar parte, desarrollar y también desarrollar los grados que cada uno te exige para tener cierto dominio de maestría, ¿no? en el sistema, para poder seguir desarrollando, ¿no? Y hoy en día, si bien elegí la Wicca como mi camino final, después de tantos caminos, es porque justamente aquí encontré toda la aplicación de lo que, así es, todo lo que yo podía aplicar. Y dime, me comentabas también que hiciste Ouija. Sí, claro. ¿En qué camino estuviste? ¿En cuál de las ramas? Lo que sucede es que acá en Perú también existen asociaciones espíritas, pero eran más activos entre el año 95 hasta el año 2005. Ya. Y los espíritas tienen que ver con Allan Kardec, que es quien es el padre del espiritismo moderno. Él ha escrito varios libros y habla sobre el más allá y la comunicación con espíritus. No obstante, a la par teníamos grupos de espíritas brasileños que tienen como, digamos, segundo guía a Chico Xavier, que también tiene un montón de aventuras, un montón de libros, un montón de experiencias, psicografías, etc. Y aparte en Estados Unidos tenemos a las investigadoras de lo paranormal que también hacen comunicación con espíritus y búsquedas. Así que acá, no sé si me equivoco, está Anthony Choi y el señor Noguchi, creo que también tienen grupos. Sí, grupos, o sea, no son grupos que ellos se han formado, sino los mismos oyentes, seguidores de ellos, han formado tantos grupos que todos buscan máquinas, etc., y cada uno tiene su propia idea de lo que es lo paranormal. Entonces, en mi época,
estamos hablando entre el año 95 y 2005, nosotros íbamos justamente a la sierra. ¿Por qué? Porque para nosotros decíamos así, en la ciudad es raro que aparezca un ente, un fantasma, porque el metal, la electricidad debe deformar su situación acá. Debe ser bien difícil. Esa era nuestra teoría y hasta ahora la mantenemos en el sentido la científico. mantienes, ya. Claro, entonces nosotros íbamos a los pueblos, a la sierra, más donde había habido terrorismo, etc., para poder hacer experimentos allá, hacer Y a invocaciones, ver, rituales. cuéntame, a ver, una experiencia. Por ejemplo, en Jauja, hay o sea, como yendo hasta a la ruta de Chocón, hay un cerrito que si tú caminas por la mitad vas a encontrar unas pequeñas ruinas y después de eso está la loma de bajada para la Laguna de Paca. En esas ruinas, si tú haces rituales en la noche y haces la invocación de Ouija, no solamente es que te comunicas con alguien, un espíritu, sino que empiezan a aparecer unos andinos con chompa marrón y se sientan a tu costado para tomar de tu cañazo. Pues tienes que estar Sí. tomando con ellos. Ah, ya. Pero te Sí. hablan en un idioma que tú dirías que es quechua, pero parece que es un quechua mucho más raro. Ya. Porque no entendíamos la mitad de las palabras. Y Pero eso que mi eran quechua estos es bien básico. espíritus. Eran espíritus. Justamente los habitantes siguen rondando esas zonas. Ya. Siguen dando. Entonces, ¿Y tú entendías lo que te decían? ¿Te daban algún mensaje? ¿De qué En- sirve hacer eso? lo que pasa es que cuando tú haces estos experimentos, por lo menos llevas a una par de personas que sí sepan quechua por si las moscas te encuentran con esas entidades. Ya teníamos conocimiento previo por narrativas. Así que íbamos con ellos y ellos mismos decían, oye, este quechua no lo entiendo tanto. Puede ser que sea más antiguo y estas personas tengan más años ahí vagando, ¿no? Y Pero no pero sí sabían decir esa salud, tomaban todo, ok. Y nosotros decíamos, oye, si lo toco, ya tócalo, pues, ¿no? Oye, sí se siente. ¿De verdad? Claro, pero es que no lo sientes como si fuera la textura, sino pero sí sientes que hay una masa. ¿Sentías una masa? Claro, la masa. O sea, sientes ¿Pero cómo como una vas masa. ¿Sí? Pero no puedes tocar la tela, pero Ya. sientes la masa. O sea, no se siente como tocar tu chal o sea, no es como esto. Ya. Solamente sientes la textura como una masa, no la sientes definida. Bueno, pero no, o sea, la idea Pero visualmente todo lo veíamos. Y justo en esas épocas no teníamos ni un aparato tecnológico como ahora sí tengo un aparato Claro, que de puedes 3.500 lucas para poder grabar. verlo, ¿no? Claro, para grabar, pero la idea de hacer esto para que solo por la experiencia, no para que te den un mensaje, o sea, Claro, solamente lo decimos por la experiencia, porque el mensaje es, no puedes esperar nada de otro ser humano que está muerto. Y para colmo, no todas las entidades que encuentras son seres humanos. O sea, para claro, nosotros ahí sí pueden haber demonios. no llamamos demonios, simplemente Si no- decimos lo siguiente, o sea, así como existe la vida animal y racional en el mundo físico sólido, en ese mundo, digamos, no corpóreo o descarnado, como le decimos nosotros, también existen sus animales y sus seres racionales, así como lo venden, ¿no? Son seres racionales en ese espacio. Y podemos tener comunicaciones porque ya han existido tantos contactos que estas entidades ya tienen una forma de lenguaje, por lo menos acá en Perú podemos saber que pueden hablar hasta español. Pero si estuvieran en Estados Unidos o en Inglaterra o en Irlanda, sabría que tendría que hablar posiblemente en inglés, o estuvieran en Alemania, en Austria, en alemán. Y ya dice que el austríaco es un alemán un poco más raro. Entonces, cada lugar tiene su propio dialecto y ya las entidades han tenido un tiempo muy largo de comunicación. Entonces, sí puede existir, como acá enseñamos idiomas, allá se enseñó idiomas. Acá como se desarrolló nuestro idioma, en el otro lado también. Entonces, no es tan raro poder tener comunicación. Pero son no entidades. crees que te puedan hacer daño, o sea, como hay otras personas que dicen, Hay entidades que pueden, así como que hay un león, una hiena, un perro rabioso, en el otro lado también existen entidades que pueden tomar tu energía, poseerte o intentar entrar en este cuerpo, ¿no? o sea, tú no, como has tenido tantas experiencias así, se podría decir paranormales, espirituales, nunca has participado en un exorcismo. Hemos participado no solamente en exorcismo, sino también en lo que es una especie de bienvenido al ser nuevo que está en ese nuevo cuerpo. ¿De verdad? Es que una vez que una persona ya entra en posesión, ya no es posible sacarlo. Entonces, si ya está ahí y la familia desconoce lo que está pasando, entonces solo hay que darle esperanza y decimos, mira, bienvenido, estás aquí, esta es la vida de tal persona,
acuérdate de esas cosas, te vamos a ayudar. Y le decimos, bueno señora, su hijita o su hijito Ya se está pasando por un tema, ya está bien, pero hay que hacerle una rehabilitación. Y la rehabilitación justamente es ir a educar. ¿De verdad? Porque no puede hacer nada más. O sea, y eso que tengo otro amigo que se ha hecho hace hipnoterapias y justo me estaba contando de que él también ha visto lo mismo, ¿no? Y solamente que él lo trabaja con hipnoterapia, mientras que nosotros trabajamos con rituales y demás, él lo trabaja de otra manera. Y esa cosa le he dicho, oye, sabes que la próxima vez que haya algo, hay que ir juntos, pues. Pero ¿cómo lo había visto en hipnoterapia? A ver, explícame. Porque toda persona que aparentemente puede tener esquizofrenia y demás, una cosa es una lesión cerebral, que ya te genera todo este rollo de que no hay sinapsis, y hay otros que si no tienes nada o ninguna lesión en la cabeza y todo está normal y no es un tema conductual o de un trauma, puede ser que sí hayan trabajado algo a nivel espiritual. Hay personas que hablan de los tulpas, hoy está muy de moda, y así como estos servidores con rituales. Y ellos lo que están haciendo es conectarse con ciertas fuerzas que han sido o creadas o son formadas. Entonces, esas fuerzas, una vez que contactan con la persona que lo ritualiza, empieza a poder fastidiarlo hasta poseerlos, ¿no? O sea, y tú no ves ninguna solución, no como los exorcismos. Es que el exorcismo solamente funciona hasta cierto punto. O sea, ya después de eso ya no. Es como el COVID. O sea, hasta cierto punto te desanas y después ya no. Pero, ¿y hasta qué punto, según tú, funciona el exorcismo? Solamente cuando la conciencia de la persona todavía se mantiene dentro del cuerpo. Cuando ya esa persona entra en un estado de orate, o sea, de locura total, ya no puede reconocer a las personas ni a quienes tiene adelante, es porque ya ha completado el proceso de posesión. Ahora, hay entidades que logran mimetizar la información del poseído y solamente no lo notas. Simplemente cambia su personalidad. Y eso, por ejemplo, lo hemos podido ver más en personas que su vida ha sido, por ejemplo, unas personas más introvertidas, más retraídas o más conservadoras o reservadas en cierta forma por su timidez, y que de la noche a la mañana, ¡pum!, su cambio de vida, ¿no? Extrovertidos. Claro, si ustedes tienen un caso así, estoy más que seguro que estaba poseída. O sea, ya terminó todo un estado de posesión y esa entidad supo manipular mejor la información o ya tuvo experiencia previa en otro cuerpo. ¿Y tú qué crees? ¿Que esa entidad es mala o simplemente...? Es que no existe lo malo y lo bueno pues, para todo esto. Simplemente existe lo que son los intereses de cada uno, ¿no? Entonces esa entidad quiso ver cómo se ve a través de este cuerpo, así como nosotros queremos ver lo que pasa en el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasó con la otra entidad que era dueña de ese cuerpo? Lo absorbe totalmente. Y se extinguió. Se extingue. Se extingue. Claro. O sea, ya no hay conciencia de esa... Como cuando comemos el pollo frito igualito. Así, te la tragas. ¡Qué espanto! O sea, es una cosa horrorosa la que me dices. Pero así es. Y eso todavía lo pueden ver todavía más relatado en los libros de Lovecraft, por ejemplo. Lovecraft lo describe muy bien. Del llamado de Cthulhu, no sé si has escuchado ese autor. H.P. Lovecraft. No. Bueno, es un autor muy genial porque justo él explica en cierta forma estos detalles, ¿no? Y él como estuvo influido en esa época por la Golden Dawn y otras experimentaciones, justo en una época muy, muy, muy controvertida. Entonces yo me imagino que sí ha tenido una visión y lo ha escrito en sus novelas, ¿no? Claro, claro. Pero qué fuerte lo que me dices. O sea, extingues la conciencia de un ser. Lo extingues simplemente, sí. No hay. Sí, y ya esta es otra conciencia, es otra persona, ¿no? Y esa conciencia que cuando se muere el cuerpo físico se va... Busca otro lugar, parasitar así. Y como un parásito, una cosa espantosa que va... Ni tan espantosa, pero es otra entidad. O sea, los seres humanos, cuando hay seres humanos que logran también dominar el tema, y una vez que dejan su cuerpo, pasan a otro cuerpo y así hacen su reencarnación artificial, ¿no? Ah, o sea que así lo ves. Ay, bueno, Inmortalidad. O sea que esa es la experiencia que has tenido entonces en exorcismos. Sí. No has logrado recuperar al ser, sino... No, en algunos casos hemos recuperado a la persona, pero en otros casos ya no. ¿Y ahí qué estabas haciendo? ¿En qué experiencia de tu vida estabas cuando hacías los exorcismos? Cuando tenía 24 años, justo en una época en la cual ¿Pero íbamos a con la qué sierra. grupo? O sea, Y nosotros acá trabajábamos mucho con un grupo... ¿o lo has hecho con curas? No, acá teníamos un grupo de amigos que eran también estudiantes para psicología y demás, y justo me decían, oye, queremos hacer un exorcismo porque hemos encontrado un caso en tal lugar, Ayacucho.
Ayacucho, sí, vamos, pues. Vamos a Ayacucho y todo un escándalo puede hacer la chiquita, ¿no? Ah, era una chiquita. Claro, ¿De qué entonces edad? tendrá sus 9 años por ahí, pero ya estaba, o sea, Desquiciada. desquiciada. Y yo le digo, pero ya has visto si tiene lesiones cerebrales, no, todo está normal, ya sacamos todo, ok. ¿Y qué dice la familia? ¿Permite o no permite? Ya, sí, se permite. Ya, entonces en reserva todo, ya, listo. Entramos y lo básico siempre es trabajar sobre rituales católicos. Tenemos un exorcismos de unos libros de exorcistas católicos que nos dieron en Italia. Y cuando eso no funciona ya pasamos a la fase 2, ¿no? ¿Y cómo es la La fase fase 2 2? es a trabajar netamente con técnicas de espiritismo, netamente. O sea, la mayoría somos medium, entonces podemos desdoblarnos, por así decirnos, en esas meditaciones con la entidad y trabajar a ese nivel con la entidad, ¿no? A sacarla e intentar posarla nosotros en nuestros cuerpos, uno de nuestros cuerpos. Si somos 5, uno de los 5 tienen que entrar. ¿Y pasó o no? Claro, esta entidad viene con nosotros y la otra persona tiene que ser fuerte. Si no es fuerte, bueno, le damos bienvenida. Ay, no, qué horror. Oye, como que a tu amigo le das bienvenida al nuevo cuerpo de la entidad. Pero es el riesgo, pero es la parte de la aventura de que dijimos, oye, de una manera u otra, cuando comprendimos que eso pasa, de que saltan, entonces que pero salte a uno. ¿a ti te ha entrado alguna vez una entidad? Sí, Dime la verdad. sí, entran de todas ¿Y? maneras. ¿Se quedó o no? No, mentira. No, ¿qué pero pasó? tú lo puedes absorber, o sea, si tu cuerpo es más fuerte y la oferta es más grande, sí lo puedes hacer. Y la oferta grande significa que tú le ofrezcas a otra entidad qué es lo que le puedes dar con tu vida. ¿Qué experiencia le vas a dar? O sea, que la entidad entre y te diga, oye, me voy a quedar en tu cuerpo porque yo te voy a ofrecer esto, lo otro. No, yo lo ofrezco a la entidad, no la entidad no me puede ofrecer nada. Ah, tú, oye, ándate porque yo necesito esto, lo otro, el otro. No, entra en mí y yo te ofrezco aventuras, peleas, tal cosa. Analiza cómo es mi memoria, mi información. Medita cuál de todas estas personas te conviene. Él es gerente en tal banco, él es un funcionario público, este es policía, él es un inversionista en bolsa. Yo soy simplemente un estudiante de derecho, pero he tenido esta vida. ¿A quién eliges? Y elige a quien le va a dar la experiencia que quiere vivir en esta vida. Y se fue donde el... Claro, una vez que entra en ti, él es como un observador. Entonces, hay personas que dicen, oye, te veo que tienes 3 o 4 almitas que te cuidan. No sé si habrás escuchado Sí. esa expresión ya. Es porque tal vez esa persona esas entidades han aceptado estar en ese cuerpo, no poseerlo, pero sí estar resguardado para vivir las experiencias a través de ese cuerpo. Ah, o sea, tú ponte puedes ver acá entidades alrededor de Ponte Mío, ¿ves alguna entidad? No, para suerte acá está todo calmado. O sea, tú me ves a Sí, mí bien. todo No bien. tengo ninguno que me resguarde, nadie. No. Todo bien, todo tranquilo. Ay, qué pena, ¿cómo no me dices que, pero tú tienes a alguien ponte contigo así que te acompaña? Sí, pero ya los tengo en algunos casos. Nosotros tenemos ciertos rituales para traspasar todas estas fuerzas en objetos o en animales o en otras cosas. Y así tenerlos como guardianes. Claro. Y tu amigo que sí se le metió la entidad se quedó ahí. Perdiste Sí, a tu claro. amigo. No. Le conversas a la entidad y ahora... No, ellos ya tienen, o sea, como te digo, hay todo un dominio en este tema y sí, pues hay que trabajar bastante nuestros test. Hay un test que hacemos cada cierto tiempo entre nosotros. No, lo que pasa es que estamos, escúchame, rodeados de entidades, Sí. de energías constantemente, todo el tiempo. ¿Y tú no crees que a veces pueda pasar que de repente se mete una y sale y no sé? O sea, a veces he llegado a pensar eso. Lo que sucede es que una entidad una vez que entra en un cuerpo ya no sale. Ah, ya no sale más, puede ya se salir. queda... No puede salir. Solamente si están tratando de personas enfermas, sí, pues puede saltar, pero no en personas sanas. Ah, ya. Porque yo pienso, siempre he hablado eso con invitados que he tenido, siempre pienso que hay un montón de entidades en hospitales, clínicas, Pero sitios, discotecas, donde hay drogas, donde hay gente vulnerable o que está mal, ahí hay un montón de entidades esperando. claro, lo que pasa es que las así entidades como- en un hospital no están ahí para posar a nadie, sino están para tomar esa energía que se está yendo, ¿no? Y una vez que una persona y fallece, nutrirse, o sea, claro. y cargarse de más. una persona fallece y automáticamente pasan dos cosas. O se desintegra por la vorágine, no reencarna, se desintegra. O es cazado por estas entidades, ¿no? Para ser absorbida. O sea, tú no crees en el más allá ni que Sí, te va... hay un entonces- más allá, pero ese más allá es tú salvaje. pero tú me dices pues, salvaje. que se va a la vorágine, o sea, no hay ninguna luz. No, la luz está en que te van a comer después.
pues. O sea, ¿cuál es tu filosofía de vida? O la entidad te come o te vas a la selva. Claro, o sea, una vez que una persona fallece, dependiendo también qué haya trabajado, por eso que la religión en cierta forma es muy importante, al menos para mí, cuando yo trabajo con esta religión de aquí, es porque acá creen en la reencarnación, porque dice que al fallecer nosotros vamos a ir a un lugar que se llama el Trianon o el Summerland, en el cual vamos a compartir con los dioses. Entonces, de acuerdo a la visión de Chico Javier, que es otro espírita brasilero, él establece que existe un lugar, que vamos a decirle islas, que uno de estos él le llamó en su novela No Solar o Nuestro Hogar. En ese lugar te puedes ir a ese lugar siempre y cuando alguien te invita a esa allá o tú por una fe determinada te lleve a esa isla. Entonces, una persona cristiana, lamentablemente, por su mito y su forma, no tienen ese lugar porque el cielo no está abierto, de acuerdo a Apocalipsis, se abrirá el fin del mundo, y eso te lo digo teológicamente, pregúntale a cualquier cura. Todos van a un lugar que se llama el Sheol o el infierno, solamente que para que no suene tan feo, te dicen que se llama purgatorio. Sí. Y por eso tienen que rezar por esas almitas, para que en algún momento vayan, pero en realidad están diluyéndose en alguna parte del limbo. Oye, pero esto es una desgracia. Mejor la filosofía budista. No hay nada. El nirvana es la nada. Es ya no sentir, es ya... Y eso que todavía tienes dos estancias en la filosofía budista, ¿no? Tienes el estado de la infelicidad, el mundo del sufrimiento que hablaba Buda. De ahí viene el estado nirvánico, que es vivir en la ubicuidad, no ser consciente de nada. Sí. Pero posteriormente tienes un estrato mayor que es la felicidad, entonces la satisfacción. Entonces tienes que elegir en cuál de los 3 puntos quieres estar, ¿de acuerdo? Si haces karma yoga, que es el yoga de servicio, enseñando yoga a otros. Si tú haces solamente yoga para unirte contigo mismo, etcétera, ¿no? O sea, también practiqué yoga. Todo has hecho. He hecho de todo. He tenido la oportunidad de vivir tantas cosas. Bueno, pero qué maravilla que hayas tenido todas estas experiencias, así que el día que te mueras elegirás. No, yo que se te abre. No, yo ya elegí, por eso dije, yo me quedo en este mundo porque aquí... Te gustó, te vas a la isla, me voy a la isla, tranquilo. Hay un palacio dorado que se Gimle, al costado hay una cervecería. Sí. Y va a estar chupando una buena eternidad. No como los chistes estos que habían, ¿te acuerdas de San Pedro? Que te mandaban no sé dónde fuera. Eran espantosos también. No, claro, entonces el punto es que si uno analiza a nivel, como te digo, a este nivel que yo estoy explicando, las cosas como se dan y cómo nosotros hemos vivido nuestras experiencias, como te digo, no es que esto sea una verdad absoluta, simplemente es una recopilación de esa experiencia, la experiencia de varias personas, y que nosotros también ya seguimos teorizando y seguimos practicando, y es una pasión literalmente seguir viviendo y arriesgándonos a cada rato haciendo cada tontería, pero es parte del trabajo también espiritual de uno. O sea, claro. Uno ya aprendió, sigue a otro lado, sigues a otro lado, sigues invocando. Lo que importa es que tengas tú un mundo espiritual y que te sientas cómodo donde estás. Así Al final esa es la idea y eso es lo que tú has podido encontrar y la idea es que todos lo encontremos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero volverte a tener porque hay tanto que conversar y porque tienes tantas experiencias y ¿no? De tantas experiencias y tantas culturas en las que te has metido, tantas sectas se podría decir. No son sectas. Bueno, masonería, Rosacruces, en fin, tanto de qué hablar y tanto que debes de saber que me encantaría volverte a tener acá. Así que muchísimas gracias. Con gusto. Y te espero una próxima vez aquí en Todo es Cósmico. Gracias. Nos vemos. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.